más preámbulo, pues un poquito contarles sobre el tema de la importancia, ¿verdad? De la cultura organizacional. Este, ¿Cómo comenzar, verdad? Por ejemplo, para entrar en contexto, podríamos imaginar una orquesta sinfónica, ¿verdad? Donde tenemos de pronto pues, un sinnúmero, ¿verdad? De músicos, instrumentos que tienen que coordinarse pues, para desarrollar una sinfonía, ¿verdad? Este, evidentemente que todo pues salga bien, es un poco complicado. Entonces, más o menos puede asemejarse, digamos, a lo que es una organización, ¿verdad? Que nosotros en las organizaciones, por ejemplo, tenemos distintas áreas, distintas personas con diferentes conocimientos, ¿verdad? Diferentes funciones, igual que como puede suceder, por ejemplo, en la orquesta. Entonces, cada instrumento lo podríamos comparar quizás con los procesos, ¿no? Y cada proceso tiene equipos, herramientas, personas, ¿verdad? Que tienen que desarrollarse y en el conjunto, ¿verdad? Todos los procesos, entonces, eh, desarrollan, digamos, tu sistema de gestión y te generan los resultados que vos esperás, ya sea calidad, inocuidad, ¿verdad? Seguridad ocupacional, ¿verdad? O los resultados estratégicos de una empresa. Entonces, en este caso, ¿verdad? En la orquesta sinfónica, te dan el resultado general, ¿verdad? De la sinfonía. Entonces, si algo, ¿verdad? No está funcionando bien, entonces definitivamente va a afectar el resultado global, ¿verdad? Y la gente lo va a sentir. Y no vamos a lograr los resultados los esperados que nosotros tenemos. Entonces, la partitura, nosotros la podríamos tomar en cuenta como, por ejemplo, aquello que ha sido diseñado, desarrollado, ¿verdad? Para que suene de una cierta manera, agradable al oído, ¿verdad? Que pueda deleitar, ¿verdad? A los escuches, etcétera. Entonces, en la empresa podríamos compararlo entonces con el sistema de gestión que de pronto diseñamos, ¿verdad? Y desarrollamos y establecemos entonces procesos en los cuales establecemos ciertas reglas, ciertos procedimientos, ciertos instructivos, ¿verdad? Para esos procesos, con la finalidad de que funcionen, ¿verdad? Y podamos lograr lo esperado. Entonces, de la misma manera, pues, igual en las partituras está diseñado, digamos, eh, para que las personas, ¿verdad? Puedan leerla y puedan interpretarla y puedan tocarla y puedan lograr pues la calidad, ¿verdad? De la música que se debe, esa interpretación armoniosa, ¿verdad? Y de calidad. Entonces, como vemos, ¿verdad? No todo depende de la partitura, o sea, del diseño, de todo lo que se ha confeccionado y que se ha pensado, se ha diseñado para poder lograrlo. Lo mismo nos pasa también a veces a los implementadores, consultores, ¿verdad? O implementadores ya internos, por ejemplo, los responsables de calidad o de seguridad ocupacional o la parte ambiental, que establecemos reglas, ¿verdad? O establecemos y diseñamos procesos para tratar de lograr unos ciertos resultados. Y sucede que mucho las personas no realizan, ya sea de la manera establecida o correcta, lo que uno ha diseñado, lo que se ha diseñado, lo que se ha configurado, ¿verdad? Incluso en conjunto con ellos. No se hace del todo, ¿verdad? Entonces, no todo solamente la parte de diseño, definitivamente es que tenemos que implementar y lograr resultados. Entonces, ¿cómo pasar, verdad, a eso y cómo afecta entonces la cultura organizacional? Eh, Podríamos decir, ¿verdad? Que entonces se necesita que todos, ¿verdad? Dentro de esa orquesta estén coordinados, tengan compromiso, pasión por la música, ¿verdad? Entre otros. Y al igual, por ejemplo, como debería suceder también dentro de las organizaciones, por ejemplo, todos teníamos que estar en la misma sintonía. Entonces sucede que a veces la partitura, ¿verdad? Y todo esto solamente lo sabe leer el responsable del sistema de gestión, el consultor y esto. Mucho es que tenemos que facilitar, ¿verdad? También los diferentes conocimientos y habilidades, entre otros elementos, y también conocer a las personas para saber un poco, ¿verdad? Sobre sus comportamientos, lo que les gusta, lo que no nos gusta, ¿verdad? Y demás, para ver cómo podemos ir moldeando o cómo podríamos ir haciendo para también quitarle ya sea sus miedos a los cambios, ¿verdad? O a lo nuevo, o aquella comodidad, ¿verdad? O diferentes elementos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, eso
es algo que nosotros, ¿verdad? Deberíamos de tomar en cuenta, ¿verdad? Y en esa dinámica podríamos decir que esto se asemeja, ¿verdad? A lo que es la cultura organizacional, ¿verdad? Y cómo entonces las personas que trabajan juntas se comunican, toman decisiones y demás, pues para lograr una excelencia deben de estar, pues, todo, digamos, armonizado en cierta manera. Entonces, este, esta calidad, ¿verdad? O resultado va a depender de cómo gestionemos, entonces, todo el conjunto. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a estar hablando, que eso es la parte que nos cuesta, ¿verdad? A veces no solamente es el tema, digamos, de saber interpretar, por ejemplo, las buenas prácticas, de poder diseñar procesos, sino, de hecho, lograr resultados, ¿verdad? Y entonces, obviamente hay personas que se les facilita un poco más esto que a otras. Entonces, otra forma de verlo es que podríamos decir, por ejemplo, eh, o tomar como analogía historia, ¿verdad? Que había una vez, ¿verdad? Un reino en crisis. Y supongamos que eso les tocara, digamos, a cada uno de los que estamos entonces acá participando, digamos, de la conferencia. Entonces, ¿qué tal que fuese elegido, por ejemplo, rey, ¿verdad? O gobernador o presidente, ¿verdad? O director, ya sea de una gran institución, ¿verdad? O de un país o de un reino, ¿verdad? En el cual actualmente reina el caos, ¿verdad? Y entonces hay muchas eh, malas prácticas, posiblemente exista entonces también eh, robo, ¿verdad? Y diferentes tipos de cosas. La gente se salta las reglas y un sinnúmero de elementos, por ejemplo, que van a afectar cualquier tipo de estrategia. Entonces, siento que a mí me va a tocar, ¿verdad? O a ustedes les va a tocar, por ejemplo, asumir. Y ya uno conoce y me están dando esa perspectiva de que todo eso existe. Entonces, evidentemente, la estrategia que nosotros vayamos a establecer para poder lograr, ¿verdad? Los resultados que nosotros queremos, ya sea para nuestro reino, para nuestro gobierno, para nuestra dirección, por ejemplo, se va a ver afectado entonces por esa cultura actual. Entonces, cuando estamos en una organización, deberíamos de tomarlo en cuenta, sobre todo cuando llegamos por primera vez, en que no entendemos, digamos, esa cultura, que podría llegar a existir un escenario tal vez no tan caótico como el que estamos presentando pues por acá. Pero sí, en definitiva, va a haber una cierta cultura que a lo mejor no la conozco bien y tendría que conocerla. Tengo que saber qué personal tengo, ¿verdad? Cuáles son entonces sus principales actitudes, cómo afrontan las cosas, ¿verdad? Y que, en definitiva, ¿verdad? ¿Qué elementos podrían llegar a entorpecer de pronto los planes o la estrategia que uno podría llegar a tener? Entonces, porque podríamos tener la mejor de las estrategias, pero, ¿verdad? Evidentemente, este caos, como lo estamos viendo allí en la narración, ¿verdad? Puede echarnos a perder todo lo bueno que nosotros queremos hacer. Y así le sucede, ¿verdad? A muchas personas. Entonces, en el contexto, ¿verdad? De esta historia, entonces el rey, ¿verdad? Asumió el trono, ¿verdad? En ese contexto como tal, él entendía que para transformar entonces el reino era necesario, ¿verdad? Establecer un plan estratégico integral que abordara entonces esas cuestiones de la cultura organizacional. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto tendrías que establecer estrategias para lograr lo que vos querés, ¿verdad? Este, como de progreso, por ejemplo, para el reino, para la organización, ¿verdad? Para un Estado, etcétera. Pero adicionalmente tenés que establecer estrategias para poder afrontar esa cultura que te va a hacer, digamos, un sobrepeso. Entonces, tenés que planificar o invertir, ¿verdad? En ambas cosas, en los objetivos, ¿verdad? Y tenés que invertir también en eh, el contexto, ¿verdad? Sobre todo en cómo puedes evitar de que ese contexto, ¿verdad? Te puede impedir lograr los resultados que vos tenés o incluso, ¿verdad? Viéndolo incluso del parte positiva, ¿qué elementos del contexto podría aprovechar para poder potenciar el logro de los resultados? Entonces, a nivel gerencial, las recomendaciones están, digamos, en eso y un poquito vamos a ir llegando después a la parte de las normas. Entonces, en esto, ¿verdad? Podríamos decir que
acá siempre en la historia, el rey convoca, ¿verdad?, a su equipo de confianza, se comienzan a analizar los problemas, ¿verdad?, a profundidad, identifica muy claramente entonces qué son los elementos que pueden llegar a entorpecer, ¿verdad?, las estrategias que ellos tienen, ¿verdad?, dado la cultura actual. Entonces, esto y esto va a pasar, ¿verdad?, y estos son los riesgos, estas son las oportunidades, todo este tipo de cosas. Y entonces, basado en eso, ya establecen, digamos, objetivos claros, ¿verdad?, sobre todo tomando en cuenta ese aspecto, digamos, cultural. Y también, ¿verdad?, integraron el tema gerencial, ¿verdad?, de seguimiento, que también es bastante clave. O sea, no solamente es como establecer estrategias también, ¿verdad?, sino hacer seguimiento. Y tenemos que estar, así como este rey, sabido, ¿verdad?, de que si tenemos una cierta cultura que puede llegar a ocasionar, es que probablemente se va a manifestar tan pronto como sea posible y estemos tratando de implementar las primeras estrategias. Entonces, hay que dar un seguimiento bastante cercano, ¿verdad? Y hay que ver si las cosas van avanzando, si no van avanzando, entonces si tiene que ver con el aspecto cultural y si las estrategias para abordar la parte de la cultura nos están sirviendo o si tenemos que hacer cambios o ajustes. Entonces, hay que hacer, ¿verdad?, un seguimiento bastante disciplinado, por así decirlo. Y ese seguimiento en dependencia, por ejemplo, del tamaño de la organización, tal como lo menciona, por ejemplo, la historia, es que no solamente va a involucrar el seguimiento de la alta dirección, que en definitiva va a ser lo más importante, ¿verdad? Pero también el seguimiento de los otros líderes, ¿verdad? Entonces, tiene que hacer ver a estos otros líderes todo esto, ¿verdad? Y que ellos estén, ¿verdad? Sabidos, conocidos, conscientes de que todo esto se va a presentar y qué es lo que tienen que hacer cuando se presente. Entonces, tienen que estar preparados para eso, no que simplemente ahí vemos cómo lo resolvemos. Entonces, están trabajando eso y establecieron entonces ellos reuniones, ¿verdad?, regulares con su equipo directivo. Entonces, para ir analizando entonces los resultados y tomando decisiones estratégicas y en efecto, ¿verdad?, oportunas. Entonces, eh, a lo largo, ¿verdad?, del proceso de transformación, el rey y su equipo entonces realizaron, ¿verdad?, un seguimiento constante de la estrategia implementada, recopilaron datos, realizaron evaluaciones periódicas, midieron resultados obtenidos. Si detectaban entonces desviaciones o áreas de mejora, tomaban medidas correctivas de inmediato, ¿verdad? Para tratar de ir enrumbando, ¿verdad? O corrigiendo el rumbo para lograr siempre los objetivos que se habían planteado. Y el resultado entonces de ese enfoque estratégico y compromiso de la elección fue asombroso para este caso, ¿verdad? A medida que se implementaban entonces las estrategias, la cultura organizacional del reino comenzó a moldearse, ¿verdad? Y ahí va entonces transformándose gradualmente. Dice que para poder, ¿verdad?, lograr pues una cierta cultura que nosotros queremos, ¿verdad?, toma años y en efecto que tomará su tiempo. Entonces hay que dedicarle también y hay que invertir, ¿verdad? Si queremos revertir y si queremos lograr mejores resultados a corto plazo, entonces hay que invertir intencionalmente en el tema, ¿verdad?, de la cultura. Entonces, en el caso, ¿verdad?, de Rey, entonces la comunicación se fortaleció, los liderazgos, ¿verdad?, se volvieron más inspiradores, la colaboración se volvió una norma, la productividad, la calidad de vida, en realidad se transformó, digamos, todo esto. Entonces, puede sonar, digamos, muy fantasioso, sin embargo, esto ya nos puede dar una idea, ¿verdad? Y es parte de lo que yo quisiera transmitirle a ustedes, ¿verdad? De lo que debemos de ser conscientes y a veces no lo hacemos, como que estamos encasillados en que de pronto dicen, hay que planificar y entonces decimos, bueno, hay que establecer objetivos y hay que establecer entonces unas metas para esos objetivos y algunas estrategias para lograr esos objetivos, pero no se toma en cuenta, por ejemplo, estos aspectos culturales. Ya si lo vemos desde el aspecto, ¿verdad? Así como que estoy recibiendo una empresa en llamas, ¿verdad? O una organización en llamas, ya sea una institución, ¿verdad? O una empresa privada, ¿verdad? Incluso un estado completo. Entonces, desde ese punto de vista ya uno puede decir, mira, tengo para poder realizar cambios y poder lograr lo que queremos, que tomar en cuenta esto y ver cómo podemos atacar este tipo de cosas. Entonces, así se debería hacer también igual en la parte de la organización. Entonces, esas son parte de las buenas prácticas que estábamos, ¿verdad?, comentando y que pues nosotros queríamos abordar, ¿verdad?, en esta charla. Entonces, acá una pregunta, ¿verdad? Un sistema gerencial, ¿verdad?, genera cultura. Esa fue la que de pronto activó un poquito el hecho de que pusiéramos a estar trabajando, digamos, en esto, ¿verdad? Y es que
me decía, la norma ISO, por ejemplo, es que no te aseguran, ¿verdad?, generar entonces una cultura. Y analizando un poquito, digamos, en frío, podríamos decir que sí y no. Lo que pasa es que también las normas a veces son muy abiertas, ¿verdad? Y flexibles en diferentes maneras porque tratan de hacer de que sean un poco aplicables a pequeños, medianos, ¿verdad? Grandes empresas y de diferentes sectores, instituciones, ¿verdad? Y demás. Entonces, a veces hay cosas que los dejan un poquito muy ambiguos. Ya hay algunos sistemas o algunas organizaciones que han estado definiendo algunos esquemas en los cuales se ha establecido ya elementos muy específicos de verdad la cuestión de la cultura y cómo abordar el tema de la cultura. Y me parece que es bastante acertado y a lo mejor un cambio que se debería integrar es mejorar, digamos, en ese aspecto en las normas. Sin embargo, vamos a estar viendo entonces un poco sobre el caso. Entonces, un poquito, ¿verdad? Para dar algo de contexto, en la norma ISO 10010, ¿verdad? 2022, sobre cultura de la calidad. Define la cultura como el conjunto de valores, actitudes, normas, comportamientos y prácticas integrados en la organización. Y ese es el conjunto de todas las personas que lo integran. Entonces, parte de lo que la organización de pronto quisiera es que existiera una cierta cultura determinada y de pronto los valores, ¿verdad? Que nosotros queremos son esto, esto, esto y esto. A veces cuando se hace un plan estratégico, solamente dice, elijamos 5 valores, pero de pronto no se toma en cuenta, digamos, desde este enfoque, ¿verdad? Y es que, ¿verdad? ¿Cuál es la cultura que nosotros quisiéramos desarrollar? Y entonces, incluso esos valores que no solamente es que deberían de ser, pues, eh, digamos que inspiradores, ¿verdad? Y nada más estar ahí colocados y comunicarse, y que se tiene que trabajar también intencionalmente en lograrlo. Entonces, como decía, hay que invertir en lograr esa cultura. Entonces, si queremos estos valores, ¿verdad? Y si queremos tener esta cultura determinada, entonces habrá que invertir entonces en eso. Entonces, la estrategia o plan estratégico debería incluir también actividades, ¿verdad? Para abordar esa cultura que nosotros queremos. Y se debería estar midiendo, tal como decía el rey, ¿verdad? Y están dándole seguimiento, así como a las estrategias para lograr los objetivos, ¿verdad? Que se persiguen por parte de la organización. Entonces, que también debería estar integrado, entonces, obviamente, dentro de la parte de la planeación. Entonces, en el caso de cultura de la calidad, lo define como la cultura que respalda la aplicación de la política y los objetivos de la calidad y la prestación de productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas pertinentes. En el caso del sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Lo que busca es, en efecto, calidad, satisfacción del cliente, eficacia en las operaciones, ¿verdad? Y conformidad de los productos o servicios. Entonces, para poder lograr esos resultados, nos tendríamos que fijar, ¿verdad? Primero, una política, un compromiso con la calidad para lograr esos resultados, para lograr la satisfacción del cliente y la mejora continua. Y deberían de establecerse entonces objetivos para lograr esto, porque la política, como decíamos, igual que con los valores, no es como algo que simplemente lo ponemos, ¿verdad? Para que suene bien, ¿verdad? Y todo, sino que en realidad tiene que hacerse vida, se tiene que hacer práctica. Y la manera de hacer práctica esa política, entonces traduciendo los compromisos que yo establezco y que yo menciono y describo dentro de la política y traducirlo a objetivos, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, mis objetivos van a ser esto, esto y esto, entonces los objetivos de la calidad que se derivan de la política. Y los objetivos deben de tener acciones, planes. Entonces, ¿cómo vas a lograr esos objetivos? No por arte de magia, sino que es que se tiene que establecer, ¿verdad? O invertir, establecer ciertas acciones, ¿verdad? Intencionadas para lograrlo y habrá que darle seguimiento, ¿verdad? A esto. Ahora, como decíamos, la cultura juega un papel importante y entonces ahí viene el tema también de los valores y deberíamos de planificar entonces también en conjunto con el lograr los objetivos, el cómo podemos ir logrando esa cultura, ¿verdad? Ya sea moldearla hacia algo que nosotros queremos o cómo podemos hacer que al menos esa cultura entonces no impida que logremos los resultados. Entonces, cómo abordamos la cultura, ¿verdad? En nuestros sistemas de gestión. Que para aquellos que ya pues manejan todo el tema relativo de sistemas de gestión, existirán sistemas de gestión, ¿verdad? O son sistemas gerenciales, formas de trabajar, buenas prácticas que existen. Hay normas, por ejemplo, como la norma ISO 9001, ¿verdad? Que contiene conjunto de buenas prácticas gerenciales para lograr la calidad, por así decirlo, y le va a servir a cualquier gerente,
digamos, de calidad, que quiere lograr la calidad de la organización de manera general. No solamente el tema de control de calidad, siempre lo menciono, ¿verdad? Sino que es que la gerencia de la calidad, ¿verdad? A nivel organizacional y lograr que todo sea, ¿verdad? De calidad. Los procesos en la organización deben de ser de calidad. Cada proceso es un servicio y se toma en cuenta como que entonces las áreas, ¿verdad? O las personas responsables de esa área brindan a través de esos procesos un servicio y esos servicios tienen que ser de calidad, esos servicios tienen que servir. Si yo tengo un proceso, por ejemplo, de inducción, ese proceso debe servir, debe ser de calidad, debe ser bueno, entonces tienes que medir, ¿verdad? Entonces no solamente es que lo revisamos en temas de producción, sino en otros procesos también que se consideran claves pues, para la calidad y ver si esos procesos sirven y deben de servir. Tenemos que buscar cómo hacer que ellos logren resultados. Entonces, cada líder de proceso es responsable de asegurar la calidad de los servicios que ellos brindan a través de ese proceso. Entonces, también tenemos sistemas de gestión de inocuidad, ¿verdad? Puede ser ya sea con el ISO, por ejemplo, de 22000, o incluso existen otros sistemas de gestión de inocuidad, incluso algunos que son más fuertes, por así decirlo, y que son más específicos en ciertas cosas y que pueden ser hasta mejores. Sin embargo, un poco más complicados para ciertos tamaños, digamos, de organización. Entonces, la misión de ese sistema gerencial es evitar, ¿verdad?, la contaminación de los productos y que causemos daño, ¿verdad?, a los consumidores. Existen sistemas gerenciales, ¿verdad?, de la parte ambiental, evitar el daño, ¿verdad?, al medio ambiente o reducirlo, ¿verdad?, a niveles relativamente aceptables. También sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evitar los accidentes, ¿verdad?, o las enfermedades, lesiones, deterioro a la salud de cualquier tipo. Y esos son, digamos, los resultados que se esperan. Pero entonces, cada una de esas normas, por ejemplo, trae unas buenas prácticas gerenciales de cómo gerenciar para lograr la seguridad de salud o para lograr, digamos, la inocuidad o la calidad, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esas buenas prácticas gerenciales le van a servir a cualquiera que sea responsable, ya sea de seguridad ocupacional, de la parte de calidad, inocuidad, ¿verdad? Ambiental, etcétera. Y esas buenas prácticas contienen, ¿verdad? Algunas estrategias que nos van a ayudar de pronto a abordar el tema de la cultura organizacional. Entonces, eh, los que hacen, ¿verdad? Que se logren los resultados son las personas. Ahora, gestionar las personas, ya decíamos, es algo complicado. Cada una con un carácter, hábitos y costumbres muy particulares, ¿verdad? Entonces, estas normas te van orientando, aunque es a veces demasiado técnico, ¿verdad? Cómo puedes ir trabajando, ¿verdad? Para lograr los resultados y eso involucra también la gestión, ¿verdad?, de las personas, la gestión de las competencias, la gestión de la toma de conciencia, ¿verdad?, la comunicación, capacitación, entre otros elementos. Entonces, eh, las normas, ¿verdad?, de sistemas de gestión, eh, podríamos preguntarnos, ¿verdad?, abordan entonces los problemas que pueden derivarse, digamos, de la cultura organizacional y que pueden impedirnos que logremos los objetivos. Bueno, como decíamos, sí, ¿verdad? Y a veces un poquito no tan específico, pero sí, de alguna manera, digamos, que lo aborda. Entonces, este, las normas nos van a pedir que cuando se planifique, ¿verdad? El sistema de gestión, cuando se planifique, por ejemplo, la calidad o la seguridad ocupacional, ¿verdad? O la parte ambiental, entonces, lo primero que deberías de hacer es identificar aquellas cuestiones que pueden impedir que logres los resultados esperados para la seguridad, para la calidad, para la parte inocente. ¿Qué puede impedir que logres los resultados esperados? Entonces, hay un sinnúmero de cosas, ¿verdad? No solamente en la cultura. Por ejemplo, si a mí me dan una empresa, yo analizo y digo, la infraestructura de esta empresa, ¿será que permita la calidad o la inocuidad o la seguridad ocupacional o lograr los resultados que nosotros esperamos en cada uno de esos temas? Entonces, ahí podría encontrar, ¿verdad?, algunos peligros, ¿verdad?, algunas cuestiones que podrían afectarte, ¿verdad?, que logres los resultados. Entonces, eso es de los primeros ejercicios que se tiene que hacer, ¿verdad?, de cara a la planificación. Y eso lo tendría por ejemplo, de cara a planificar el año 2024, tendrías que realizar entonces un análisis, ¿verdad?, de esas cuestiones que pueden llegar a afectar. Además de que cuando vos llegas por primera vez a una organización, eso es lo primero que deberías hacer, conocer la organización. Entonces, lo que te dice, comprender la organización y su contexto y determinar entonces qué cosas pueden afectar que vos logres los resultados que se esperan
Entonces, aparte, ¿verdad? El tema de infraestructura puede ser la ubicación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal que estemos cerca de un, no sé, botadero de basura y lo que quiero es, y soy gerente a lo mejor o responsable de la parte de inocuidad? Entonces ya ahí también tengo algunas cuestiones que van o que pueden llegar a afectar que logremos los resultados, ¿verdad? Incluso a veces la misma comunidad, ¿verdad? O puede ser las mismas personas, ¿verdad? Dentro del tema de la persona, decíamos nosotros, está los comportamientos, ¿verdad? Los valores, entre otras cosas, entre todo el tema cultural. Y entonces eso quiere decir que si la cultura es algo que podría afectar que logremos la calidad, la inocuidad, la seguridad ocupacional, etcétera, entonces deberíamos de realizar un diagnóstico para comprender la cultura existente. Entonces, lo que pasa es que la norma lo deja muy abierto y general, a que comprenda el contexto en general. Entonces, uno de los elementos del contexto es la cultura, ¿verdad? Pero no te especifica como tal que tenés que hacerlo exactamente y obligatoriamente sobre la cultura. Entonces, pero sí, digamos que te dice que tenés que identificar, ¿verdad? Entonces, tendrías que conocer esa cultura existente y ver si entonces podrías tener riesgos potenciales, ¿verdad? En la cultura, así como lo tenía el rey, ¿verdad? Que estaba asumiendo, ¿verdad? Ese reino de Cabas, porque estaba por ahí. Entonces, habrá que ver si vos tenés eso, sobre todo la primera vez que llegas a la organización. Ahora, de manera continua, al menos una vez al año se debería hacer también el ejercicio, porque la cultura también va cambiando. Entonces cambia, ¿verdad? Con el contexto, las personas van cambiando, ¿verdad? Están rotando y un sinnúmero de factores. Y entonces habrá que ir analizando. Ahora, no tenemos recursos para ilimitados, ¿verdad? Como para poder abordar todo. Entonces, muchas veces en un año nos permite lograr una cierta mejora, pero todavía hay otras cosas que no pudimos. Entonces, volvemos para el próximo año para ver qué otras cosas podemos ir trabajando intencionalmente, ¿verdad? E irlas mejorando para ir moldeando entonces también esa cultura, además de lograr los objetivos que nosotros esperamos, por ejemplo, del sistema, o en función, ¿verdad? De lograr los objetivos entonces del sistema. Entonces, una de las razones de pronto por las que no esté explícito, ¿verdad? Como requisito realizar el diagnóstico para identificar eso, puede ser de que, como decíamos, pues a veces se quiere que sea aplicable, ¿verdad? A todo tipo de organizaciones, quiere flexibilizar un poco. Entonces pone unos requisitos mínimos, los diferentes estándares comienzan con unos requisitos mínimos. A veces existe incluso el mito de que los estándares estos son muy altos y en realidad no son tan altos, ¿verdad? Siempre pone un mínimo y están como al mínimo y van a encontrar muchas organizaciones, ¿verdad? Que cumplen a veces solo con el mínimo y otras que cumplen de sobremanera. Entonces voy a encontrar una organización con una certificación ISO, ¿verdad? Que vos la comparas con otra que también tiene certificación ISO y vos decís, hay un pues, mar de diferencia ahí entre cada una de ellas. Y es que como cada organización tiene que ver cómo va a ser para cumplir con la buena práctica, hay algunos que deciden hacerlo con herramientas a veces más simplificadas, más sencillas, prácticas, que a lo mejor no abordan de la mejor manera todo el requisito y siempre habrá algún riesgo, algunas cosas que se escapan. Entonces, pero de alguna manera están trabajando en esas buenas prácticas. Se podría comenzar a decir, ¿verdad? Que están comenzando, digamos, en eso, en eso, eh, en ese establecimiento, digamos, de las buenas prácticas. Entonces, eso es algo que también afecta, ¿verdad? Definitivamente, y que hace de que muchas organizaciones a veces no tomen en cuenta el tema de la cultura, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ¿verdad? Que en algunas normas, como la 9001, por ejemplo, que existen unas notas de orientación, y en las notas, que no son obligatorias, son aclaratorias, ¿verdad? Se te dice que deberías de considerar, por ejemplo, dentro del contexto interno, el tema de la cultura. Y también existen algunas otras normas que son como guías, ¿verdad? Para, por ejemplo, la aplicación de la norma principal, por ejemplo, la 9002 para la aplicación de la norma 9001, y así, por ejemplo, la 45002 con la 45001. Entonces, estas normas de pronto te van guiando, digamos, un poco, pero como requisito obligatorio no está especificado que necesariamente tenés que meter la cultura. Vos tenés que analizar si la cultura puede ser un factor, porque para otros tipos de organizaciones, a lo mejor más avanzada, puede ser que no sea un factor tan grande. Entonces lo deja un poquito abierto, ¿verdad? Pues por ahí, para que cada organización determine si la cultura y qué cosas de la cultura son las que podrían llegar a afectar que logres los resultados. Pero en realidad, para mí que lo ideal a lo mejor podría ser que se especificara, ¿verdad? Y se dejara entonces como algunos otros estándares, por ejemplo, en el caso de inocuidad, se está integrando como algo que debe ser abordado.
¿verdad? Como un debe, por tanto, obligatorio. Entonces, otro aspecto, ¿verdad? Es, y ustedes me dirán, así como lo puse por acá, ¿verdad? Que es que muchos consultorías, a veces implementadores internos, ¿verdad? Responsables de cada uno de esos temas, por hacerlo más fácil y cumplir de la manera más fácil, ¿verdad? Con la norma, entonces van con el método más sencillo que no necesariamente te va a proporcionar el mejor resultado. Sí te puede dar algunos resultados, pero a lo mejor no el mejor resultado, y depende de cómo lo apliques y cómo lo hagas. Entonces, de pronto, muchos utilizan una herramienta mínima. Por ejemplo, una herramienta mínima podría ser un FODA, ¿verdad? O DOFA. De pronto, cuando se hace un análisis, ¿verdad? De fortaleza, oportunidades, debilidad, amenaza, y se hace solamente, digamos, por lluvia de ideas, y entonces la gente va diciendo, yo encuentro estas fortalezas tenemos y tenemos estas debilidades, pero entonces no hay garantía de que alguien va a decir algún aspecto de la cultura, a menos que en ese momento se le cruce por la mente a alguien. Pero entonces no tengo la certeza de abordar la cultura. Simplemente si a alguien la saca, entrará dentro del análisis después de riesgo. Pero si alguien no saca nada del aspecto cultural, no entrará. Entonces, ese de pronto debilidad, podríamos decir, incluso tiene los estándares, entonces que te lo deja un poquito ahí amplio y tendrías que ver qué cosas del contexto, en el que no solamente está la cultura, ¿verdad? Sino que también, como decíamos, a nivel interno y la infraestructura, ¿verdad? Las ubicaciones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Las herramientas, los equipos y todo eso que esté heredando te va a afectar si son herramientas viejas, ¿verdad? Obsoletas, pueden causar accidentes, pueden afectar la calidad, pueden tener un sinnúmero, digamos, de, de afectaciones, ¿verdad? Con respecto a nuestro sistema, sea el que sea, ¿verdad? O la parte ambiental. Entonces, de pronto es como esa parte, digamos, ambigua y abierta, eh, no asegura, ¿verdad?, que necesariamente abordemos, digamos, la parte de la cultura. Sin embargo, vamos a ver que en la práctica, los que somos responsables, digamos, de sistemas, o los que hemos sido responsables de sistemas de gestión, luchamos contra las personas y estamos con esa resistencia al cambio y un sinnúmero de factores que no hacen de que se implementen bien las reglas que de pronto se establecen por el logro de los resultados, ya sea para la inocuidad, el uso de los equipos de protección, ¿verdad? El seguir, ¿verdad? Las instrucciones que se han establecido, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Entonces, definitivamente es algo que es importante y que de pronto se debería abordar, digamos, sí, ¿verdad? O sí. Entonces, algo que nosotros deberíamos de contemplar, ya sea como consultores, ¿verdad? O bien como implementadores internos responsables de un sistema, es la integración de herramientas que aborden la comprensión de la cultura. Entonces, no solamente quedarnos ahí con el mínimo, ¿verdad? Sino que si realmente estamos siendo afectados por la cultura, entonces tienes que abordar la cultura como una cuestión. ¿Verdad? Entonces, intencionalmente cambiar la configuración de tu proceso de planificación, específicamente en la parte de análisis, ¿verdad? O comprensión del contexto, para que puedas identificar ahí elementos de la cultura y puedas entonces analizar los riesgos y establecer acciones pues para poder lograr los resultados. Entonces, esa sería, digamos, la idea, ¿verdad? Para poderlo integrar. Entonces, tenés que intencionalmente reconfigurar tu proceso y en la configuración de tu proceso meter las herramientas que van a abordar, ¿verdad? Estos temas. Por ejemplo, en el caso, ¿verdad? De la norma ISO 10010, ¿verdad? 2022, que es de familia, digamos, de la calidad, en el caso de las normas ISO, ¿verdad? Y los comités, ¿verdad? 176 de ISO. Eh, Acá se ha realizado, por ejemplo, una recomendación de realizar un diagnóstico, por ejemplo, de los principios de la calidad, ¿verdad? Puesto porque, y también funciona, y también se menciona que puede funcionar, digamos, también para algunos otros sistemas de gestión, porque de pronto se requiere, ¿verdad?, liderazgo en los diferentes procesos, en las diferentes áreas, ¿verdad? En la organización a nivel global. Entonces, ¿cómo está el liderazgo? ¿Qué tanto puede afectar, digamos, el liderazgo a, ¿verdad? El logro de los resultados. Entonces, este tema del liderazgo debería ser algo que se debería de analizar, ¿verdad? Y se debería de invertir intencionalmente en mejorar, ¿verdad? El nivel de liderazgo que existe en las diferentes áreas, procesos, ¿verdad? Y a nivel general en la organización, si acaso hubiera, digamos, alguna cuestión.
que abordar ahí. Entonces, se tendría que trabajar, digamos, intencionalmente sobre eso, diría meterlo también dentro de la planeación, por ejemplo, estratégica de la organización. En el caso de la calidad, el enfoque al cliente también afecta. No todas las áreas de la organización tienen ese enfoque al cliente. Hay unas áreas de la organización que están enfocadas en control interno y a veces eh, te burocratizan, ¿verdad? O te hacen demasiado burocráticos los procesos y a veces más por cumplimiento de otros temas, dejar de cumplirle, ¿verdad? O al cliente o brindar un servicio que se vuelve más lento, ¿verdad? O diferentes elementos. Entonces, no todos tendrán algún enfoque al cliente y estarán pensando en el cliente. Hay unos que, incluso trabajadores que están muy enfocados en demostrarle al jefe, ¿verdad? Cosas. Y entonces trabajan más por ahí que por el cliente y de pronto afectan los resultados, ¿verdad? De este sistema de gestión. También el compromiso de las personas, no todas las áreas tampoco y los procesos, ¿verdad? Las personas de los procesos tienen, de las diferentes áreas, tienen compromiso. Entonces, ¿cómo anda eso? Habría que analizarlo, ¿verdad? ¿Será que en la parte de distribución tienen el mismo nivel de compromiso que en producción, ¿verdad? O en uno de los procesos, por ejemplo, el proceso de empaque, o en los procesos, en la parte de venta, ¿verdad? O en diferentes áreas, ¿verdad? ¿Cómo está el compromiso entonces de las personas? Y sabemos, como decíamos, que las personas son las que hacen, ¿verdad? Las cosas y las que generan entonces los resultados. El enfoque a procesos, ¿qué tanto comprende la gente que es un proceso? ¿O será que algo solamente el responsable del sistema de gestión? Entonces, eh, ¿será que saben que un proceso es básicamente un servicio? Un proceso es como que estemos diciendo que ellos son gerentes de una empresa. Por ejemplo, si tienen un proceso de selección y contratación de personal, una empresa que se dedica a seleccionar y contratar personal y ellos brindan un servicio para los diferentes jefes de área, ¿verdad? Y que tienen que brindar, por ejemplo, un servicio de calidad, que tanto comprenden el tema de enfoque a proceso, ¿verdad? Y que deben de brindar una calidad de servicio en los diferentes procesos que ellos tienen a su cargo, ¿verdad? Y cómo ellos pueden también asegurar, digamos, esa calidad, estableciendo controles, ¿verdad? Y también revisando su proceso, por ejemplo, de manera continua, mediante, por ejemplo, indicadores de desempeño o la realización de seguimiento y estableciendo acciones, ya sea correctivas, ¿verdad? O correcciones oportunas, pues para lograr mejores resultados e ir mejorando entonces en ese tiempo. La mejora, la toma de decisiones basada en evidencia, la gestión de relaciones. Entonces, eso es un poco de lo que dice la norma ISO 10022, que se debería tomar en cuenta en el caso, digamos, de la calidad. Igual habría que revisar porque también, por ejemplo, los estándares de inocuidad ahora están sacando cada quien sus guías y podríamos tomar en cuenta, digamos, todas esas buenas prácticas para establecer entonces una herramienta de diagnóstico o una forma de analizar y medir, ¿verdad? ¿Qué elementos del contexto yo debería de tomar en cuenta y mejorar? Entonces, por ahí, ¿verdad? Podríamos tener algunos elementos. Ahora, de manera general no podría ir viendo, ¿verdad? Analizando cada una de las diferentes áreas e ir viendo qué elementos, ¿verdad? De la cultura puede ser que me afecte. Incluso ya por resultado y desempeño, a veces muchas cosas ya las sabemos, ¿verdad? La gente siente mucho calor, se quita el equipo, se quita tal cosa, entonces, ¿cómo puedo hacer para ir revisando? Ya las cuestiones incluso las tengo hasta identificadas. Lo que hay que hacer es integrarlo dentro de el sistema y meter dentro de la planificación acciones, ¿verdad? Que me vayan a permitir mejorar esa parte, porque no puedo estar ahí patinando siempre en lo mismo. Y no me va a alcanzar pues, para ver todas las áreas de la organización. Entonces hay que trabajar de manera conjunta con los diferentes líderes, ¿verdad? De proceso. Entonces, ¿qué acciones puedo implementar para que la cultura de mi sistema de gestión, ¿verdad? O mi organización no acabe pues, con el sistema, las cosas que queremos lograr, ¿verdad? Entonces, las acciones van a depender del contexto. Cada organización es muy particular. Así como el reino tenía su propio contexto, evidentemente la empresa a la que nosotros vayamos o la institución a la que vayamos va a tener un contexto muy propio. No es lo mismo, como mencionaba por ahí, por ejemplo, una empresa del campo, ¿verdad? Que una empresa que está en la ciudad, ¿verdad? Las costumbres y todo eso cambia, ¿verdad? Hábitos y demás. Este, Igual, una empresa familiar, por ejemplo, versus una empresa pues no familiar o una empresa pequeña, una empresa grande. Toda prevención tendrá su propio contexto. Entonces, hay que analizar muy particularmente cada uno entonces de las organizaciones. Y eso es algo que se tiene que hacer todos los años, como también ya les mencionaba.
Entonces, las normas consideran como buena práctica gerencial, ¿verdad? Determinar los riesgos de esas cosas que pueden llegar a afectar. O sea, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cuál es el efecto? Efecto potencial. ¿Qué puede llegar a pasar, ¿verdad? Dado esta cultura, ¿verdad? Que tenemos actualmente. Yo ya sé que hay algo que puede llegar a afectarme, pero entonces, eh, ¿cuál va a ser el resultado, ¿verdad? De esa afectación, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo que tenemos por ahí? Y esa medición o análisis o determinación del riesgo nos va a permitir a nosotros tomar decisiones y establecer entonces las acciones que se consideren pertinentes. Incluso se podría, en algunas de las acciones, por ejemplo, asumir el riesgo, pero evidentemente tendrán que ser algunos riesgos que estarán, ¿verdad? En mínimo, tal vez. O dependiendo también a veces por temas de recursos y ese tipo de cosas, pues a lo mejor decisión gerencial, pero la organización tendrá que tomar y la gerente tendrá que tomar entonces sus decisiones. Habrá que establecer entonces las acciones para abordar esos riesgos, definir las estrategias que vamos a realizar, si vamos a hacer alguna consultoría, alguna capacitación o varias capacitaciones o una set, ¿verdad?, de capacitación para cambiar totalmente la cultura, algo que está muy, muy arraigado, ¿verdad? Si vamos a hacer comunicación visual, ¿verdad? Boletines, etcétera, si vamos a hacer sensibilización de qué tipo. Entonces, todos esos elementos habrá que irlos analizando para ver cómo podemos, así como hizo el reino, impedir de que ese contexto se vaya a llevar toda la estrategia que yo quiera implementar, ¿verdad? Entonces, Peter Drucker dice, ¿verdad? La cultura se come a la estrategia tan temprano como en el desayuno, ¿verdad? Y digamos que es cierto, que siempre y cuando no la abordes, así te va a pasar, aún abordándola, a veces tus estrategias podrían fallar. Entonces las organizaciones, ¿verdad? Como mencionaba por acá también, deberían de tener una estrategia para impedir que la cultura se coma la estrategia tan temprano como en el desayuno. Entonces habrá que analizar cuál es la situación, ¿verdad? Identificar cuáles son los riesgos, analizarlos y tomar acciones, ¿verdad? Definir las estrategias que se consideren pues necesarias pues, para poder lograr esos resultados. Entonces, eh, algo que tenemos que hacer es, primero, ¿verdad? Y para ir un poquito ya cerrando, es asegurarnos, uno, ¿verdad? Que integramos el análisis de la cultura, ¿verdad? En el análisis de contexto, sobre todo para la planificación, por ejemplo, del próximo año. Si vamos a planificar, por ejemplo, el año 2024, aseguremos de que en el ejercicio de análisis de contexto, ¿verdad? Tomemos en cuenta la cultura intencionalmente y obligatoriamente si nosotros lo decidimos, ¿verdad? De esa manera. Y que todo gerente entonces determine cómo la cultura entonces puede llegar a afectar que logre los resultados o las estrategias que ellos quieren realizar, ¿verdad? Entonces, que se determinen entonces también los riesgos, ¿verdad? Entonces, de esa derivados, ¿verdad? De ese análisis de la cultura y del contexto. Y que se propongan entonces estrategias, ¿verdad? Una vez que nosotros proponemos estrategias, ¿verdad? Eso estaría, digamos, en mano un poquito, en dependencia de cómo funciona cada organización, de la alta dirección. Entonces, la alta dirección es quien nos proporciona, por ejemplo, recursos. Entonces, nosotros mucho decimos, escuchamos decir, ¿verdad? Por ahí, de que es que ese es el problema, que no nos dan recursos. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es esto que estábamos mencionando, analizar, por ejemplo, el contexto. No, tenemos que hacer la planificación, analizar el contexto, ¿verdad? Determinar los riesgos sobre ese contexto y realizar entonces o proponer, digamos, las estrategias necesarias pues, para abordar entonces esos riesgos. Y la parte de proporcionar, digamos, los recursos ya está, digamos, en la cancha, digamos, de la alta dirección. Hay organizaciones en las cuales existe un presupuesto, ¿verdad? O una bolsa ya establecida, se te da un presupuesto y te dice, bueno, yo te doy este presupuesto y vos ves lo que te alcanza. Entonces, para poder trabajar, por ejemplo, en el año. Entonces, uno dice, bueno, obviamente como no solamente abordo el contexto, sino que también tengo que buscar cómo lograr los objetivos de la seguridad o de la calidad o la parte ambiental, ¿verdad? O la inocuidad. Entonces tendré que distribuir entre la estrategia para lograr, ¿verdad? La calidad, la seguridad y, digamos, los resultados de cada sistema y también darle a la estrategia para impedir que ese contexto nos afecte negativamente y más bien aprovechar, digamos, oportunidades que pronto se puedan presentar
digamos, ahí. Ahora, otro tema es que también podría aplicar, ¿verdad? El principio número 7 de la gestión de la calidad, que es la gestión de las relaciones. Abrir la mente para aquellas cosas que de pronto ya no tengas como ese presupuesto, esa bolsa. Y de pronto identificar de dónde más podrías obtener recursos. Alianzas estratégicas, ¿con quién? Instituciones, gobiernos, universidades. Existen programas, proyectos que estén apoyando a las pequeñas, medianas o grandes empresas en este tema. Conozco cuáles son esos proyectos, qué tanto sé, ¿verdad? Y qué tanto de pronto hemos abierto la mente así. ¿Con quién podríamos colaborar a nivel interno también para sumar esfuerzos, ¿verdad? Y entonces conseguir recursos también de otras áreas, ¿verdad? De la organización. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle? Entonces, esos elementos también podríamos aplicarlos, pues el tema de los principios también es súper interesante. Hay que recordar, ¿verdad? Que al menos de parte de la alta dirección, y si nosotros nos ponemos en el papel de ellos, ¿verdad? Los recursos son finitos, son limitados. Ninguna organización tiene fondos ilimitados. Entonces, siempre habrá que priorizar. Entonces, y eso no va a pasar a cualquier gerente general. Entonces, cada una de las áreas de la empresa o la organización estarán peleando por algo de presupuesto, algo de recursos, ¿verdad? Y entonces habrá que distribuirlo, ¿verdad? Entonces, de pronto, este tema de las buenas prácticas de en la determinación, análisis de riesgo, ¿verdad? Ayuda, digamos, en ese sentido para saber cuáles son los más significativos y poder priorizar, entonces, aquellos elementos que sean más significativos. Entonces, esa herramienta también nos puede servir si nosotros ya nos dan un presupuesto y yo tengo que decidirlo y no que decida, digamos, la organización, porque puede ser de distintas maneras. Hay organizaciones que trabajan que me van a decir a mí, ¿verdad? Y hay otros en los que me dan una bolsa y yo voy a decidir entonces de cuáles elementos me alcanza, digamos, por poder trabajar. El otro tema también es que siempre un sistema busca, digamos, la mejora continua. Obviamente no va a buscar la perfección, ¿verdad? Digamos, en el primer año, la primera vez y ya. Aquí vamos a lograr resolver todo, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Por eso es que hay que trazarse objetivos que sean medibles, alcanzables en el año, ¿verdad? Y entonces, en este año, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Verdad? Y entonces, bueno, en este año, para lo que tengo presupuesto, por ejemplo, me alcanza para hacer esto y esto, y son los objetivos que yo voy a trazarme, ¿verdad? Y que yo voy a perseguir lograr, ¿verdad? En esto, y voy a tratar de potenciarlo, ¿verdad? A través de las oportunidades, ¿verdad? Y a través de ese tema del riesgo, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, eh, siempre una mejora continua, por lo menos, ¿verdad? Que este año, ¿verdad? Seamos mejor que el anterior y que el próximo seamos mejor, ¿verdad? Y que el año siguiente sea mejor que el siguiente. Entonces, esa es parte de la filosofía, por ejemplo, la mejora continua. Igual eso va a aplicar a cualquier proceso. Si estamos analizando el tema del ambiente de trabajo, es que este año tendríamos que lograr que sea mejor que el anterior y el próximo año mejor que este también. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que lograr, pero hay que intencionalmente trabajar para llevarlo a este nivel y luego a este otro nivel y luego a este otro nivel y ver que vamos progresando, ¿verdad? Esa es la idea, generar resultados y lograr realmente algo. Entonces, la idea, ¿verdad? También es, como decía por acá, ¿verdad? Que nosotros hagamos nuestra parte gerencial, identificar las cuestiones, analizar los riesgos, realizar las propuestas de acciones, que la gerencia haga lo suyo brindándonos los recursos, los que pueda. Obviamente ahí también tenemos que ver nosotros cómo lo podemos convencer, ¿verdad? Y tenemos que ser buenos vendedores y todos tenemos que tener esas habilidades de venta. ¿Verdad? ¿Cómo podemos vender, por ejemplo, proyectos de mejora, proyectos de la parte de inocuidad, ¿verdad? Inversiones que vamos a realizar y que son necesarias, ¿verdad? Para ya sea cumplimiento legal, ya sea para cumplimiento de requisitos del cliente, ¿verdad? O ambiental, o diferentes tipos, ¿verdad? En general para lograr los resultados. Entonces, ¿cómo podemos convencerlos? Pues para que sí en realidad nos den los recursos, ¿verdad? Que sean necesarios. Ya luego nosotros nos haremos cargo, ¿verdad? De implementar las estrategias pertinentes, sobre todo con aquellos que nosotros nos aprobaron, vamos sobre esto y ya tenemos muy claro lo que tenemos que lograr. Lo que resta es gerenciar, ser gerente, hacer un adecuado seguimiento, ir implementando, asegurar que se implementa todo, ¿verdad? Hay cosas que me tocan a mí, ¿verdad? Implementar, pero hay cosas que yo lo que hago es seguimiento, entonces tengo que tener un adecuado nivel y destreza de seguimiento, disciplina en temas de seguimiento y en asegurar que se toman las acciones oportunas y pertinentes, correcciones o acciones correctivas para lograr resultados,
Entonces, hacer un adecuado seguimiento a lo largo del año para lograr los resultados que se esperan. Y entonces, esa es la parte gerencial. Nosotros estamos estableciendo un sistema gerencial para lograr la calidad, la inocuidad, ¿verdad? La seguridad ocupacional, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la idea es que vayamos mejorando año con año, un peldaño más arriba, ¿verdad? Y siempre en camino o búsqueda del éxito sostenido. Bueno, eso es lo que tenía, ¿verdad? Pues por ahora, ¿verdad? No sé si alguna de ustedes tendrá alguna pregunta, duda, consulta, comentario. Kevin, también no sé si tienes por ahí, no sé si había transmisión por YouTube o algo así. Ah, all right, all right. Ok, Ana Carolina nos dice que una vez que se tiene un plan estratégico y tiene sus objetivos claros, se tiene que dar un seguimiento continuo a la planificación para validar si se dan cambios a beneficio, se mantienen igual. Así es, sí. Hay que ir gerenciando y hay que ir tomando decisiones. Ese es un tema gerencial, ¿verdad? Ir aprendiendo entonces a analizar los resultados, a analizar tendencias y a tomar decisiones, ¿verdad? Oportunas. Ok, bueno. Si no hay pues más preguntas, para mí ha sido, ¿verdad? Un placer haber estado con ustedes, ¿verdad? Miles de bendiciones, que Dios les guarde, les cuide, les proteja a ustedes y su familia, que les tenga con bien y Dios mediante, por ahí estamos siempre en comunicación y con algunos otros webinars más. Cualquier sugerencia por ahí la pueden escribir y podemos ir analizando otros temas que podemos dar con la universidad. Bendiciones a todos.